Sigue conmigo. Respira otra vez sin prisa, como quien sopla el polvo de un libro que ha esperado años para abrirse. Hay palabras que necesitamos escuchar con la piel, no con el oído. Thoth es una de ellas. No es un nombre propio pegado a un mito inmóvil. Es una corriente que aprende la forma de cada época para decir lo mismo de mil maneras. Recuerda, por eso, cuando oyes Hermes, Tauti, Enoc, no estás memorizando datos. Estás reconociendo patrones. La mente pregunta, ¿quién fue? La conciencia responde, ¿qué se activa en mí cuando lo nombro? En ese giro minúsculo ya cambió el mundo, porque cambió el punto desde donde miras. Imagina a Libis, atento y sereno, caminando lo blando de la orilla y mirando lo alto, con el cuello perfecto de un signo. No es decoración de templo, es pedagogía. Nos enseña a habitar dos densidades a la vez, la arcilla que pisamos y el cielo que nos piensa. A eso llamaron tabla esmeralda. Pocas frases, mucha gravedad. No se le entra por erudición, sino por presencia, como quien sostiene una vasija de agua y, en lugar de medirla, la bebe. Todo es mente, todo vibra, no es un eslogan, es una llave que no abre si la fuerzas, abre cuando la sostienes. Sostener es quedarse un poco más con la respiración donde siempre te escapas. Prueba ahora, sin esfuerzo. Permite que el aire suba por la nariz. Cuente hasta 4 mientras llega al pecho. Descanse 4 latidos en el umbral y salga en 8 como quien entrega algo que ya no necesita. 7 veces es suficiente para recordar que el cuerpo sabe antes que la cabeza. No buscamos fenómenos, buscamos tono. El tono es esa temperatura silenciosa en la que las cosas responden sin gritar. Cuando aparece, no es espectáculo, es alineación. La vida deja de empujarte en direcciones rotas y empieza a doblarse, apenas hacia donde hay coherencia, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Te lo han dicho 1000 veces y quizá lo pasaste como frase bonita. Hoy deja que sea mecánica. Si dentro sostienes prisa, fuera todo pide prisa. Si dentro sostienes juicio, fuera todo viene a justificarlo. Si dentro sostienes atención limpia, fuera las formas empiezan a ordenarse con menos fricción. No es magia en el sentido teatral, es economía vibratoria. Donde pones presencia se gasta menos energía en resistencia. Y la materia, que es obediente, encuentra caminos más rectos. Por eso el foco no es un láser de ansiedad, es un pincel de luz. Toca, no agujerea. Dibuja contornos donde antes solo había ruido. Ahora mira cualquier objeto cercano, una taza, una hoja, tu propia mano con una mirada suave, sin apretar los ojos ni la frente. No busques nada especial. Observa el borde, el peso, la sombra. Observa la respiración mientras miras. Nota si la mente quiere nombrarlo todo para sentirse segura. Nota también el instante en que se cansa de nombrar y solo mira. Ese umbral es el que nos importa. Porque allí la percepción empieza a volverse porosa y el mundo revela capas que, con la vista apretada, no aparecen. No porque antes no existieran, sino porque estabas mirando con el puño. A este modo de ver lo llamaron ojo interior, pero no para inventar otro órgano, sino para recordar que la visión no depende de la luz, tanto como de la disponibilidad. El ojo interior no colecciona imágenes, reconoce coherencias, no persigue destellos, acompasa ritmos, se enciende cuando el ruido baja y la atención deja de masticar. Entonces pasan cosas pequeñas. El tiempo se ensancha 1 milímetro. El pecho deja de empujar para convertirse en umbral. La voz interna deja de dar órdenes y empieza a escuchar. Son síntomas discretos de que estás entrando en el campo. Campo no es un más allá etéreo separado de la vida.
Es el nombre que usamos para hablar del reverso de las formas, el patrón de vibración que decide cómo se encajan. No es teoría. Todos lo hemos sentido cuando algo se cae por su propio peso o entra como por un tubo sin que sepamos por qué. Hay días en que las puertas que antes costaban abren con una facilidad casi irrespetuosa. Hay otros en que todo rechina. Si escuchas con honestidad, descubrirás que no era la suerte, era tu estado. La realidad externa es apretada cuando dentro aprietas. Es respirable cuando dentro respiras. Así de simple, así de exigente. Aquí aparece la diferencia entre querer y sostener. Querer es un impulso intermitente que pide mucho y aguanta poco. Sostener es un compromiso que hace lo contrario. Pide poco y aguanta mucho. Querer dice, mañana empiezo. Sostener dice ahora, 2 minutos, aunque sea. Querer colecciona técnicas. Sostener repite gestos breves hasta que se vuelven tejido. Esta senda pide muy poco de golpe y muchísimo con el tiempo. Esa es su trampa y su salvación. Si buscas fuegos artificiales, te frustrarás. Si aceptas la llama lenta, un día te sorprenderá el calor que ha prendido en silencio. Todo lo que sientes ahora, la leve inquietud, el impulso de chequear el reloj, el deseo de ir más rápido, es parte del material de trabajo. No pelees con eso. El campo no se ordena porque ganes batallas internas. Se ordena porque dejas de multiplicarlas. Cuando te ves queriendo corregirte cada minuto, sonríe y vuelve al aire. La corrección continua es otro modo de ansiedad, la atención. En cambio, es hospitalaria. Recibe, sienta, no dramatiza, y en esa hospitalidad, lo que estaba duro se ablanda lo suficiente para moverse. Pregúntate en bajo, sin teatrales, ¿dónde me aprieto por dentro? La garganta que traga palabras que no digo, los hombros que cargan historias que no son mías, la piel que reacciona ante miradas que no perdonan, el estómago que intenta digerir lo indigerible. No lo conviertas en diagnóstico, conviértelo en mapa. Cuando el cuerpo habla en tensión, no te acusa, te traduce. Lleva tiempo traduciendo. De hecho, desde mucho antes de que te doliera, la enfermedad, cuando aparece, es a veces la última campana, no la primera. El campo llevaba meses, años, diciéndote, mira aquí, tú, por fin, miras. Ese acto sencillo, mirar sin juzgar, ya es terapia en su sentido más limpio. Contacto. Coloca una mano donde el cuerpo te susurra, no donde imaginas que debería ser, sino donde te llama y di hacia adentro, sin palabras si quieres. Te veo. En ese gesto tan humilde hay geometría de templo, porque el templo no es el edificio, es la calidad de atención que le das a lo que habita. Si sostienes la mano 1 minuto más del que sueles, verás que la respiración se acomoda a ese lugar como un río a su cauce. No hay prisa, no hay meta, hay presencia. La presencia, por sí sola, reorganiza. No es complaciente ni perezosa. Es un trabajo fino que no hace ruido. La urgencia siempre te prometió resultados rápidos y caros. La presencia ofrece resultados hondos y silenciosos, a ritmo de raíz. Volvamos a Thoth sin folclore. Si no dejó manuales, dejó códigos. ¿Qué hacemos con un código? No lo memorizamos, lo encarnamos. Encarnar un código es sostener 3 movimientos hasta que se vuelven reflejo. Silencio para bajar el ruido. Atención para no perderse. Percepción sutil para reconocer lo que antes pasaba desapercibido. No se trata de volverse místico de mirada perdida, sino de afinar lo cotidiano. Lavas un plato y no estás en guerra con la prisa. Respondes un mensaje y no dejas que te maneje la necesidad de agradar. Caminas la calle
y la mirada no se ahoga en escaparates de promesas. La espiritualidad sin vida diaria es turismo. La vida diaria sin espiritualidad es sobremesa sin hambre. Aquí buscamos mesa y hambre, pan y boca. Si a esta altura te sorprende la paz que da renunciar a entenderlo todo, atesórala. No es ignorancia, es otro tipo de inteligencia, la que sabe esperar hasta que haya forma suficiente para opinar. A veces ese esperar dura un minuto, otras, semanas. La mente adiestrada para producir teorías en serie se impacienta y pide estímulo. La conciencia que está aprendiendo a sostener campo reconoce el valor del silencio como un músculo. No se trata de callarte en la vida, sino de callar por dentro lo que te interrumpe. Para hablar claro afuera, hay que escuchar claro adentro. No es místico, es lógico. Y si te preguntas cuándo empieza lo fuerte, te doy una respuesta que no suena espectacular, pero funda todo. Lo fuerte empieza cuando dejas de negociar con tu atención. En ese instante, cruzas sin alarde un umbral del que ya no se vuelve igual. No habrá fanfarrias, no habrá luces moradas. Habrá un modo nuevo de estar que no compite. Habrá menos explicaciones y más límites limpios. Habrá menos hambre de validación y más hambre de coherencia. Y la coherencia, como toda ley alta, no se anuncia, se reconoce. Si la reconoces ya, en pequeñas escenas tu respuesta, que se retrasa 2 segundos para nacer desde el pecho. Tu decisión de parar cuando antes empujabas. Tu mirada que elige la hondura sobre el brillo, entonces el viaje ya está sucediendo. Respira. Quédate. La siguiente capa no es un truco, es continuidad. Donde miras, vibras. Donde vibras, el mundo encuentra su sitio alrededor de ti. Donde miras, vibras. Donde vibras, el mundo aprende su lugar. Quédate en ese borde un segundo más y deja que el significado se acomode solo. Cuando aflojas la exigencia de entender, aparece una claridad más antigua que cualquier idea. Algunos nombres no se archivan, se abren. Thoth es uno de ellos. No es un personaje que se pueda fijar con una biografía. Es una corriente de lucidez que ha usado muchos rostros para decir lo mismo. Recordad, por eso Hermes, Tauti. Enoc no son 3 figuras para un museo, sino 3 entradas a una misma casa. Los eruditos discuten fechas. La conciencia reconoce frecuencias. Si un nombre te conmueve, no te pide que creas, te pide que entres. Piensa en el ibis, no como un símbolo exótico, sino como una lección que camina. Sus patas saben la humedad de la orilla. Su cuello apunta a un norte que no se agota. No fue elegido al azar. Enseña a sostener 2 densidades sin romperse. En las escuelas de piedra lo pintaron para no olvidarlo. En tu escuela íntima basta con imitar su postura. Estar en la arcilla sin perder el cielo. Esa es la gramática de Thoth. Pocos trazos, mucha carga. Por eso, cuando decimos que no dejó manuales, dejó códigos, estamos haciendo una promesa concreta. Los códigos no se memorizan, se encarnan. Un manual te dice qué hacer. Un código te cambia el modo de estar y entonces lo que haces se vuelve inevitable. La tabla esmeralda no exige bibliografía, exige presencia. Cada frase, afilada hasta la esencia, funciona como un compás que ajusta el tono con que entras al día. Todo es mente. Todo vibra no es una opinión. Es una forma de entrar en la experiencia de tal modo que la experiencia devuelva orden. Si te parece abstracto, vuelve al cuerpo. Observa cómo el aire que no fuerzas encuentra caminos que la ansiedad bloquea. Observa cómo, cuando sostienes atención sin juicio, las cosas te muestran el lado que antes ocultaban, no porque fueran secretas, sino porque las mirabas con un gesto que apretaba.
Los códigos operan a esa escala mínima, casi imperceptible, donde cambias un gesto y un mundo gira un grado. Déjame contarte una escena simple. Una persona cruza la ciudad, tarde, con el cansancio de la lista inacabada, y en una pared ve una figura torpe de ibis pintado por manos anónimas. No es un buen dibujo. Sin embargo, algo en su pecho da un paso. No se trata del arte, se trata del ángulo. Por un momento cambia la dirección de su mirada interna, y con ese pequeño quiebre vuelve a existir un borde por el que entrar. En la tienda de la esquina, una piedra verde, sin valor aparente, le lanza un destello que no proviene de lámparas. Se detiene, sonríe sin motivo. Nadie vería nada extraordinario. Él tampoco si intentara explicarlo. Pero si decide no explicarlo y, en cambio, dejarlo ser, ese mínimo destello empieza a trabajar por dentro como una semilla que no pide espectáculo, pide constancia. Así funcionan las claves de Thoth, como geometrías vivas que no se comprenden por acumulación de datos, sino por coherencia sostenida. Por eso el símbolo no es un acertijo para la mente, sino una herramienta para la presencia. Quien colecciona símbolos y no cambia su respiración, hace arqueología. Quien cambia su respiración sin grandes discursos, empieza a leer. Leer, aquí, significa permitir que una forma externa ajuste un movimiento interno. Leer es dejar que el campo que te constituye, ese reverso vibratorio que no ves, pero del que depende tu manera de entrar en cada situación, encuentre su ritmo natural. No es místico si lo dices sin solemnidad. Es práctico si te atreves a practicar. Y practicar no es sumar ejercicios como si la vida fuera un gimnasio de técnicas. Practicar es sostener un par de gestos hasta que se vuelven reflejo. Hazlo ahora, sin adornos. Toma lo que tengas a mano, una llave, una cuchara, un papel. Míralo con una mirada que no aprieta. Mientras lo miras, te haces 3 preguntas en voz muy baja hacia adentro. ¿Qué pide este momento? ¿Qué puedo soltar para que este momento me encuentre? ¿Dónde se apoya mi respiración cuando no la mando? Espera entre una y otra lo suficiente para no atropellarte. No busques respuestas ingeniosas. Si aparece un silencio, es respuesta. Si aparece una incomodidad, también. La incomodidad es el borde que te señala que estabas mirando desde un hábito que no te sostiene. Entre dogma y código hay la misma diferencia que entre obedecer y estar. El dogma ya decidió por ti, te da un guión y te evalúa por tu fidelidad. El código te ofrece una relación, te pide presencia y te mide por tu coherencia. Por eso no hay policía del código, hay campo. Cuando el campo se ordena, tu vida te lo dice. Se acorta la distancia entre lo que sientes y lo que eliges. Disminuye el ruido entre lo que dices y lo que sostienes. No te vuelves perfecto ni imbatible, te vuelves legible por dentro. Lees mejor tus señales. Lees mejor los límites que antes ignorabas. Lees mejor el cansancio que no sabías nombrar. La lectura no es otra cosa que amor puesto en la dirección adecuada. Atención sin juicio, posada lo suficiente como para entender, te hablé de presencia y de foco, y quizá piensas que todo queda en tu esfera subjetiva. Y sí, parte del trabajo ocurre en ti, pero no para encerrarte, sino para que el afuera deje de ser un laberinto de fricciones. Hay registros, anécdotas, observaciones que apuntan a lo mismo desde otros lenguajes. La atención cambia lo que toca. Las expectativas moldean la percepción. El cuerpo responde a estados internos con una precisión que llamamos biología y que, sin embargo, incluye gestos que no se capturan con números. No necesitamos hacer grandes proclamas para fundamentarlo. Basta con honestidad.
Mira tu vida y dime si no hay escenas que se vuelven ligeras cuando bajas un grado de resistencia. Dime si no hay puertas que se abren cuando renuncias a ganar una discusión contigo mismo y eliges llegar a tiempo al instante. Todd no habla con megáfono. Sus frases son cuchillos pulidos que cortan justo lo suficiente para que el tejido respire. Cuando las repites por repetir, se vuelven eslóganes. Cuando las sostienes con la respiración, te devuelven un músculo que habías olvidado. Ese músculo es la atención amable. Con él, como es arriba, es abajo, deja de ser una consigna para volverse una herramienta de diagnóstico. Observas el arriba, la intención que declaras, y el abajo, la emoción que sostienes sin decir, y ves si conversan. Si no conversan, no te condenas, ajustas. Ajustar es un arte de milímetros. No requiere castigos ni promesas grandilocuentes, requiere delicadeza. La delicadeza es un poder subestimado porque no hace ruido y, sin embargo, cambia trayectorias. Quisiera que notaras cómo se ha ido acomodando la respiración mientras lees. Esto no es un truco literario, es una colaboración entre tu modo de estar y el modo en que te hablo. Yo puedo ofrecerte imágenes y ritmos. Tú decides si te quedas con la imagen o con el ritmo. La imagen despierta, el ritmo transforma. Si has empezado a leer con el cuerpo, ya estás dentro del trabajo. Si no, no pasa nada. Vuelve a la base. Un par de inhalaciones que no piden permiso. Un par de exhalaciones que sueltan 1 centímetro de control. Ese centímetro liberado es un lujo en un mundo que te compra por anticipado. Quitárselo al ruido para dárselo a la presencia es un acto radical y silencioso. Volvamos al gesto mínimo que abre el código. Silencio no es ausencia de sonido, es un clima en el que el pensamiento deja de empujar. Atención no es tensión ocular, es un modo de mirar que no pelea por tener razón. Percepción sutil no es imaginación descontrolada, es la capacidad de registrar lo pequeño sin necesidad de montar un teatro. 3 llaves breves, úsalas como quien aprende a cocinar, probando, sin miedo a ajustar la sal. Fallar aquí no es un problema, es un dato. Lo importante es que vuelvas. El código no se activa porque un día lo entendiste. Se activa porque 10 días seguidos te sentaste 3 minutos a dejar de luchar con la respiración. Lo humilde se vuelve grande cuando no busca aplauso. Hay quienes temen perder el filo si se entregan a lo simple. Les preocupa volverse ingenuos. Confunden complejidad con profundidad. La complejidad multiplica capas para esconder indecisiones. La profundidad quita capas hasta dejarlo vivo respirando. Por eso el camino se siente más limpio que antes. Has quitado adornos. No te has vuelto menos crítico. Te has vuelto más exacto. Criticas menos cosas y con más amor, empezando por tus hábitos que ya no sostienen nada. Ese amor que discierne no perdona cualquier cosa. Sabe decir no. Ese no, cuando nace de un campo ordenado, no humilla ni suplica, delimita. Y delimitar también es un gesto de Todd. Medir el tiempo con precisión divina, no para controlar, sino para honrar lo que toca en cada estación. Si todo lo dicho te parece, a estas alturas, menos discursivo y más tangible, estamos alineados. Has cruzado otro grado del mismo umbral, no por acumulación de ideas, sino por decantación de ruido. Quizá te descubras respirando de otra manera frente a una pantalla, lo cual ya es una escena nueva en una vida saturada. Que esa novedad no dependa de mi voz, que dependa de tu repetición. Esa es mi alegría y tu responsabilidad. Continúa conmigo sin apuro. Lo que falta por abrir no necesita prisa. La hondura sabe el horario.
Nosotros solo aprendemos a llegar puntuales. La puntualidad de la hondura empieza así, con una fidelidad pequeña al instante que tienes. No hace ruido, no presume, no le explica a nadie por qué se queda un minuto más. Se queda, y en quedar se organiza. A esa organización íntima la hemos llamado muchas cosas, pero Campo es un nombre suficientemente humilde y amplio. No pretende describirlo todo, solo señalar que antes de la forma ya hay un patrón, una textura, una respiración de lo real que decide por dónde corre la sangre de los acontecimientos. No necesitas creer para notarlo. Basta con recordar esa tarde en que todo se encajó sin esfuerzo, o esa mañana en que nada obedecía y comprendiste, sin palabras, que lo apretado venía de dentro. Permite que la mente pregunte, si quiere, por pruebas. Las preguntas no son enemigas, son puertas. Responde con honestidad sobria. Hay observaciones, hay fenómenos, hay experiencias comunes que apuntan a lo mismo con distintos acentos. Lo que atiendes cambia el modo en que existe para ti. Lo que miras con miedo se endurece. Lo que miras con presencia se vuelve legible. Ni milagro fácil, ni ecuación cerrada. Una economía sutil. Cuando dejas de gastar energía en pelear con aquello que es, aparece la energía para relacionarte con lo que puede ser. Y en esa mínima diferencia de trato, el campo, tu reverso vibratorio, encuentra margen para reordenar las piezas. Haz el experimento más pequeño. Elige un rincón de la habitación, quizá la curva de una silla o el borde de una ventana. Mira sin apretar, no concentres, solo quédate. Deja que el aire marque el tiempo. Inhala a 4, sostén a 4, exhala a 8, 2 o 3 rondas, sin solemnidad. Nota. Si la vista pide catalogar, opinar, alcanzar algo, dale la mano y dile estoy aquí. A los 30 segundos, quizás sientas un alivio que no viene de fuera. A los 60, tal vez descubras un detalle que nunca habías visto. No porque fuera invisible, sino porque tu prisa lo borraba. No colecciones detalles, colecciona el modo de estar que los deja aparecer. Ese modo, repetido, hace más por tu vida que una biblioteca entera de grandes frases. El velo, esa cortina sorda entre lo evidente y lo que sostiene lo evidente, no se abre con forcejeos. Se vuelve fino cuando baja el ruido. El ruido no son los sonidos del mundo. Es la exigencia interna de tener razón, de ganar cada diálogo, de dominar cada minuto. Todd, el medidor del tiempo con precisión divina, no medía para poseer, medía para honrar los ritmos. La precisión, en su escuela, no era dureza, sino delicadeza, lo bastante exacta como para no desperdiciar lo sagrado en lo accesorio. Cuando afinas así tu día, el velo te devuelve otro espesor, las mismas calles, la misma mesa, las mismas manos, pero el aire alrededor de las cosas tiene un brillo sin drama, no porque pasó algo, sino porque dejaste de imponerte algo a ti mismo. Se dirá que esto es poesía, y lo es, en el sentido más funcional de la palabra. La poesía no es un adorno. Es una herramienta para tratar con aquello que no entra en fórmulas sin perder su vida. Del otro lado está la técnica, que tampoco despreciamos. La técnica aquí es sencilla. Silencio suficiente para oír. Atención suficiente para sostener. Percepción sutil suficiente para registrar lo pequeño. 3 calibraciones. Si ajustas una, mejoran las otras. Si te pierdes en el afán de medirlo todo, vuelves al pulso. 4, 4, 8. Si te aburres, dejas que el aburrimiento esté en la mesa sin echarlo a gritos. Si no sientes nada, no concluyas demasiado rápido. El campo a veces trabaja sin espectáculo, como raíces de noche. ¿Dónde encaja la vieja ley como es arriba? Es abajo, como es dentro.
Es fuera en esta manera de vivir, no como lema, sino como instrumento. Observa tu arriba, la intención que te cuentas, el ideal que pronuncias. Observa tu abajo, la emoción real que late mientras hablas, el gesto del cuerpo, la respiración que sube o huye. Si arriba y abajo conversan, el fuera se acomoda solo. Si no conversan, el fuera se encargará de mostrártelo con fricciones honestas. No se trata de culparte, se trata de agradecérselo. La fricción es un espejo más rápido que los discursos. Te adelanta tarea. Te avisa donde no estás sosteniendo la frecuencia que dices. Agradecerla no es resignarse, es disponer el taller. Tal vez te asome la sospecha de que todo recae en ti y eso te canse. No te asustes, no estás solo con tu respiración en una isla. Lo que sostienes conversa con lo que otros sostienen. Por eso las comunidades que respiran juntas cambian la calidad del aire sin punteros ni gritos. Si ahora, mientras lees, escribes en voz baja hacia adentro, siento el llamado, quizá no pase nada espectacular, pero tal vez pase algo más útil, que te hagas responsable de tu parte, sin la ilusión infantil de controlarlo todo. Responsabilidad no es estrés, es música. Tocas tu instrumento con honestidad y escuchas la orquesta. Ajustas, no compites. Pides silencio cuando toca silencio. Entras cuando toca entrar. El resto lo hace el tiempo. Hay quienes querrán pruebas medibles para liberar su confianza. Ofrezcámosles, al menos, observaciones compartidas con prudencia. El cuerpo acompasa su química a los estados que sostienes. La atención modifica la textura de lo que percibes. La expectativa colorea la memoria de lo vivido. La gentileza con tu ritmo mejora la legibilidad de tus decisiones. No hace falta forzar términos mayores para nombrarlo. Basta con ver que funciona. Si te empeñas en reclamar efectos especiales, te perderás estos milagros de baja intensidad que, repetidos, transforman el decurso entero de una biografía. El código que nos ocupa es justamente eso: baja espectacularidad, alta precisión, la precisión de elegir 1000 veces al día una respiración que no subcontratas al automatismo. Trae ahora al centro algún filo cotidiano, ese mensaje que no quieres responder, esa conversación que te tensa la garganta, ese asunto de dinero que aprieta el estómago. No lo maquilles con espiritualidad, déjalo como es. Pregúntate, con la mano donde el cuerpo te avisa, ¿qué pide este momento? No qué haría el yo ideal, no qué aplaudirían los demás. ¿Qué pide este momento para sostener la coherencia mínima? A veces pedirá un no limpio, a veces pedirá un sí que llega sin teatralidad, a veces pedirá esperar 24 horas. Cualquiera sea, si nace del campo ordenado, reducirá ruido. Y cuando baja el ruido, el siguiente paso que ayer parecía indecidible aparece sin heroísmo. Llamamos sabiduría a ese arte de tomar decisiones sin perder el pellejo. Si comienzas a notar una diferencia de tono entre la manera en que te hablabas y la manera en que te estás hablando, guárdala. Es oro. Con ese oro compramos silencio para el interior, no para escondernos, sino para que el ojo interno pueda trabajar sin manotazos. El ojo interno, lo dijimos y lo sostendremos, no colecciona escenas asombrosas, reconoce coherencias que prefieren los lugares tranquilos. Entra en su oficio cuando le preparas mesa, sin hambre de visión, con hambre de verdad. Si alguna imagen aparece, una sensación de hondura, un tiempo más espacioso, no la exhibas como trofeo. Protégela con hábitos. Las visiones sin hábitos envejecen mal. Los hábitos sin visiones se vuelven jaula. Aquí bailan. Deja que el velo se vuelva, por un instante, casi transparente. Las mismas circunstancias, pero una brasa diferente prendiendo por dentro. Se parece a la felicidad, pero no depende de las noticias.
Se parece a la calma, pero sabe usar la fuerza. No durará siempre, nada lo hace. No lo exijas como un derecho, trátalo como una visita amiga. Si la honras con tu modo de estar, vuelve. Si la obligas, se va y te deja a solas con tu anhelo, que es otro maestro. Este es el trato. Tú sostienes la respiración y la delicadeza. La vida trae los materiales para que las conviertas en actos. Si en ese intercambio descubres que explicas menos y eliges mejor, que reaccionas menos y respondes más, que prometes menos y cumples lo sencillo, entonces el código ya trabaja. Queda, todavía, mucho por hilar en esta urdimbre, pero no lo haremos corriendo. La prisa es una lengua que no habla estos asuntos, habla el ritmo, y el ritmo, cuando se instala, no te pide una fe ciega, te pide una práctica clara. Vuelve al borde de la ventana, a la curva de la silla, a tu propia mano. Mírala como si fuera la primera vez, no para dramatizar un asombro, sino para permitir que el mundo te estrene por dentro sin cansarte. Si te sientes tentado a saltarte este minuto, reconoce la tentación como el peaje de toda travesía e invierte contra la costumbre. A tu favor, quédate. A veces, quedarse es más revolucionario que cualquier grito. Y en el quedarse, el campo reconoce a los suyos. Hay una resonancia más vieja que cualquier recuerdo y, sin embargo, la sientes antes que cualquier idea. No llega como una conclusión, llega como un cambio de tono. A veces es un calor silencioso en el esternón. A veces un alivio pequeño en la nuca. A veces esa respiración que, por primera vez en horas, decide volverse lenta sin que la mandes. La memoria ancestral no discute contigo, te afina. Por eso ciertos nombres no necesitan currículum, funcionan como diapasón. Los repites en voz baja: Hermes, Tauti, Amenti. Enoki algo dentro acomodó un mueble que llevaba años torcido. No es devoción ciega, es reconocimiento. Como cuando entras a una casa ajena y sin saber por qué distingues cuáles objetos deben quedarse juntos sobre la mesa. Tu mano los acerca sin explicaciones y, solo entonces, la habitación respira. Hay ciudades modernas que guardan, en los bordes, señales que no saben que lo son. Una esquina con un ibis grafiteado torpemente. Una librería donde la luz cae en forma de triángulo sobre un tomo verde sin título. Una escalera de caracol que, vista desde arriba, dibuja la espiral que tu abuela trazaba en la harina antes de hacer pan. Son accidentes, dirán, puede ser. Y, sin embargo, el cuerpo registra, no demanda significado, marca compases. Levantas la vista y te sorprende la nitidez de una sensación. Esto ya lo sabía. No porque lo leíste, sino porque tu sistema de señales internas, ese tejido fino que el ruido tapa, quedó un instante sin sombras. A ese instante regresamos, no para acumular mística, sino para devolverle su oficio cotidiano. Ser brújula. Los arquetipos no son superhéroes del pasado, son constelaciones de gesto. Llegan como una manera de estar que te hace más exacto. Puedes llamar Hermes al movimiento de unir lo lejano con lo cercano en una conversación difícil. Puedes llamar Thoth al acto de medir el tiempo de una respuesta con la delicadeza suficiente para no desperdiciar su verdad. El mito, entonces, deja de ser museo y vuelve a ser herramienta. Y la herramienta, como dijimos, se activa con lo simple. Silencio para oír, atención para sostener, percepción sutil para registrar sin invadir. Si una historia no mejora tu respiración, es literatura. Si la mejora, es código. Lo sagrado no exige solemnidad, exige exactitud. El mínimo de gesto que vuelve legible lo que antes era ruido. Prueba algo breve ahora mismo.
sin teatralidad. Cierra los ojos si puedes y convoca la primera vez que sentiste un déjà vu sin asustarte. No hace falta imagen clara, basta con el borde. ¿Dónde se apoyó tu respiración en ese segundo? En el pecho alto, en el vientre, en la garganta. Lleva la mano a ese lugar sin corregirte. Inhala a 4, sostén a 4, exhala a 8, 2 veces. Permite que una sensación sin nombre haga su trabajo. Si llega la prisa, no siento nada. ¿Para qué sirve? Toma su mano sin pelear y dile un momento más. No buscamos demostraciones, buscamos tono. Si el tono aparece, aunque sea como un borde amable, basta. Has dado espacio a una memoria que no necesita imágenes, necesita disponibilidad. Hay lugares del cuerpo que se han vuelto territorios de paso para estas señales. El esternón, como puerta de un patio interior. La garganta, como puente donde se quedan atascadas palabras que, si no salen como sonido, intentan salir como calor. Tos, nudo, el abdomen, como taller donde se digiere lo que la mente aún no puede. Observar esos sitios sin diagnóstico ni premura es aprender a leer tus propios glifos. El lenguaje no está en las figuras talladas, está en el ritmo de cómo posas la atención encima. Si haces de cada visita una lucha, el glifo se endurece. Si haces de cada visita un asiento, la piedra interna suelta polvo y aparece el trazo. No es magia, es oficio, y el oficio, como el pan, mejora con manos limpias y paciencia. Hablamos de memoria ancestral y no estamos decretando dogmas sobre vidas pasadas, ni levantando banderas de certezas indiscutibles. Estamos nombrando algo más doméstico y, por eso, más útil. Las repeticiones hondas de la especie, esos patrones que aprendieron, por ensayo y error milenario, a devolver coherencia. Un círculo de gente que respira a la par no es superstición, es ingeniería del ánimo. Un tambor tocado a ritmo constante no es folclore inofensivo, es metrónomo de estados. Una vela encendida al anochecer no es decoración, es un recordatorio de que el ojo agradece un foco cuando el mundo parece multiplicar imágenes. Si desconfías y haces bien pruebas sin creencia previa, la creencia manipula, la observación educa. Quédate con lo que, después de hacerlo una semana, te vuelve más responsable de lo que eliges. En estos tiempos, cualquier cosa que se parezca a señal corre el riesgo de ser convertida en superstición de catálogo. Números repetidos en un reloj, canciones que suenan justo cuando... Encuentros fortuitos. Nada de eso es malo en sí mismo. Lo que importa es qué haces con esa energía. Si la coleccionas como estampitas, harás adicción de señas y vacío de hábitos. Si la usas para aumentar tu responsabilidad, más coherencia entre lo que dices y lo que sostienes. Más límites limpios. Más pausa antes de hablar. Entonces, la memoria que se activó no te infantiliza, te madura. La verdadera señal no es la que te exime de elegir, es la que te vuelve más exacto cuando eliges. Todo lo que te ahorra la decisión te roba el campo. Todo lo que te ayuda a decidir lo fortalece. Dejemos que el escepticismo tenga su asiento junto a estas líneas. El escepticismo, en su mejor versión, es un jardinero que poda exageraciones para que la planta no se caiga por su propio peso. No lo eches, dale tijeras finas. La fe que nos sirve aquí no compite con el escepticismo, lo contrata. Le pide que corte la retórica sobrante y deje lo que funciona. ¿Qué funciona? Aquello que, repetido sin alarde, mejora tu modo de estar. El código no quiere conversiones, quiere hábitos. Parece poco, y sin embargo lo cambia todo. Una semilla que no pide discursos, pide agua.
Las semillas no tienen prisa por ser árbol. Tienen memoria exacta de cómo hacerlo cuando el suelo coopera. Recuerdo una anciana que, antes de encender la cocina, dibujaba con el dedo una espiral pequeña en el polvo de la mesa. No sabía por qué. Decía que así se acordaba de algo. No hablaba de dioses ni de templos. Hablaba de no olvidar el centro mientras se atienden las orillas. Años después, en otro país, me descubro haciendo esa misma espiral en el vaho de una ventana cuando me perdí en pensamientos. No lo llamé ritual, porque ese nombre me habría distraído. Lo llamé regreso. Hay patrones que no exigen explicaciones, exigen repetición. El cuerpo aprende por repetición. El campo se ordena por repetición. La memoria ancestral, cuando no la convertimos en postureo, se vuelve una biblioteca sin ruido. Tocas el lomo correcto, cae la página que hace falta. Si sientes que algo de esto ya está trabajando en tu respiración, ancla sin espectáculo. Escribe si te nace. Recuerdo lo que soy como quien deja constancia en un cuaderno que nadie más verá, no porque la frase tenga poderes ocultos, sino porque tu decisión de sostenerla los tiene. Las palabras son contenedores, vacías cuando las usas para convencerte, llenas cuando las usas para recordarte. El verdadero altar no es el lugar caro donde pones objetos bellos, es el minuto barato en el que repites un gesto hasta que te lo devuelve cambiado. Al altar no se le exige milagros, se le da trabajo. Vuelve ahora a lo pequeño, el borde de la mesa, el peso de tu mano, el eco del aire que entra. Si aparece una tristeza antigua sin nombre, no la enmarques, no la psicoanalices a la carrera, no la distraigas, dale asiento. Si aparece una alegría discreta, no la subas al escenario, protégela con hábitos. Si no aparece nada, celebra la salud de lo neutro. Lo neutro es un lujo cuando el mundo quiere reclutarte para la intensidad vacía. Lo neutro permite que el campo haga obra sin interrupciones. Y cuando el campo trabaja, tú te vuelves menos espectacular y más verdadero. Explicas menos, eliges mejor, prometes menos, cumples más, miras menos, ves más. De aquí seguimos paso a paso, sin perder la cuerda. La memoria que estás activando no necesita carreras, necesita constancia. Cada vez que vuelves al aire, demuestras que mereces lo que dices buscar. Cada vez que eliges un límite limpio sobre una justificación, la espiral se asienta un giro más. Cada vez que prefieres el ritmo al ruido, el ibis avanza un tramo sobre el lodo sin perder el cielo. Si te parece poca cosa, recuerda, así crecen los árboles que no se caen en la primera tormenta. Si te parece demasiado, respira y regresa a lo breve. Lo breve, aquí, es la puerta ancha, y al cruzarla, el mundo no cambia de forma, cambias tú el modo de habitarlo. Ese giro basta para que todo empiece a obedecer otra música. Sigue aquí un poco más. No necesitas grandes señales para saber que estás en el camino correcto. Basta con notar que tu respiración tiene un lugar al que volver. Ese lugar es la prueba. Cuando la mente se acelera, vuelves. Cuando la emoción sube, vuelves. Cuando el mundo exige, vuelves. El regreso es la técnica, y con cada regreso, el campo aprende tu música. Piensa en el foco como una lámpara templada, no como un rayo que perfora. Donde lo posas con calma, la forma se vuelve legible. Si hoy eliges 3 momentos de 1 minuto antes de abrir mensajes, al sentarte a comer, antes de dormir, y en cada uno haces solo esto: inhalar a 4, sostener a 4, exhalar a 8 y preguntar en silencio: ¿qué pide este instante? Estarás entrenando el trazo fino que evita el desgaste. No es heroicidad, es higiene del espíritu.
Hay decisiones que se aclaran con una sola regla interna: límite limpio antes que explicación larga. No necesitas justificarte cuando tú no nace de un campo ordenado. Ese no ataca, delimita, no humilla, protege, no cierra puertas, abre caminos más honestos. Al principio temblará la voz. Déjala temblar. Lo impecable no es no temblar. Es decir, la verdad con el temblor incluido. Si te asoman dudas, no las tapes con euforia espiritual. Dales una silla. La duda que se sienta se vuelve discernimiento. La que corre por la casa rompe platos. Pregúntale suave, ¿qué quieres cuidar? A veces cuida tu integridad frente a promesas ruidosas. A veces cuida tu paciencia frente a resultados que no llegan al ritmo de la ansiedad. Escúchala y vuelve a lo simple. Lo simple no traiciona. El ojo interior no necesita imágenes espectaculares, necesita estabilidad. Si un día aparece una claridad breve, una calle que se siente distinta, un gesto tuyo que ya no reacciona, una palabra que llega sin esfuerzo, protégela con hábitos. No la publiques en la plaza de tu cabeza. Las semillas se arruinan a pleno sol. Déjalas hacer raíz en lo pequeño y cotidiano, que es donde la transformación gana consistencia. Cuando sientas el tirón del viejo hábito explicarte de más, complacer para no perder, apresurarte para sentir control, practica un desvío mínimo, 3 respiraciones conscientes. Y la frase por dentro: puedo esperar. La espera no es pasividad, es potencia en reposo. El mundo lee ese reposo y reajusta. A veces te traerá silencio, a veces te traerá un sí inesperado, a veces te devolverá un no que te salva del desgaste. No descartes la ayuda de los símbolos, pero úsalos como herramientas, no como amuletos. Un cuenco, una piedra, una vela, una palabra pueden recordarte la entrada al estado, pero no lo sustituyen. Si hoy tomas una taza y la conviertes en campana cada vez que la tocas, vuelves a tu ritmo, esa taza es ya un altar discreto. El altar no pide solemnidad, pide repetición. Si algo de esto te ha tocado, séllalo con un gesto pequeño. La mano un momento en el pecho y un gracias que no busca destinatario. El agradecimiento es la forma más humilde de decir he vuelto, luego. Sigue con tu día sin dramatismo. No colecciones méritos, colecciona regresos. El código no se impresiona con discursos, responde a la constancia. Y cuando la constancia se asienta, empiezas a reconocer el mismo mundo como si acabara de nacer. No porque cambió la forma, sino porque cambió la forma en que tú la habitas. Ahí empieza la verdadera libertad, en un modo de estar que no negocia su ritmo y, por eso, puede danzar con todo. Hay gestos mínimos que cambian el curso entero de un día. En la reunión donde antes te justificabas sin que nadie te lo pidiera, ahora eliges el borde del silencio. Respiras a 4, sostienes a 4, exhalas a 8 y dejas que la prisa pase como una corriente que no arrastra. No te haces pequeño ni te inflas. Respondes desde un centro que no negocia. La voz quizá tiemble un poco, pero las palabras salen limpias, sin pedir permiso ni perdón. Quien te escucha percibe algo difícil de nombrar. No estás compitiendo por tener razón. Estás cuidando la coherencia. Y esa coherencia, como toda ley alta, ordena el ambiente sin levantar la voz. En la mesa familiar donde ciertas frases encendían incendios, cambias el hábito del contraataque por el gesto de volver a tu respiración. Dejas que el primer impulso se disuelva y miras con atención lo que realmente pide el momento. Tal vez un no sencillo, tal vez un lo hablamos otro día, tal vez un silencio que no es distancia, es respeto, no explicas de más, no recoges provocaciones. La energía que antes se perdía en demostrar ahora
vuelve a tu cuerpo como calor sereno. Eso también es campo trabajando, una economía sutil que devuelve fuerza al lugar correcto. Incluso frente a la pantalla, cuando el mundo lanza opiniones como flechas, practicas otra danza. No corres a defenderte, no alimentas el ruido, relees lo que sostienes por dentro, eliges si vale tu atención, decides si tu palabra suma o solo te resta paz. A veces es un pulgar que no se mueve, a veces una frase breve que cierra con dignidad, a veces nada. Dejar pasar no es desinterés, es inteligencia que ahorra su fuego para donde sí transforma. Guarda este tono como quien guarda una brasa en la palma. No haces de cada escena una prueba, haces de cada escena una práctica. 3 respiraciones, una decisión limpia, un regreso al cuerpo. Repite sin alarde. Lo que hoy parece pequeño, mañana será tu forma natural de estar. Y cuando estar se vuelve verdad, el mundo se reconoce a tu alrededor y coopera. Como es dentro, es fuera. Como es ahora, será después. Respira, continúas. Hay jornadas en que todo te empuja a correr y tú escoges otra cosa, con paz. Posas la mano en el pecho unos segundos antes de hablar. Recuerdas que el foco no perfora, ilumina, y dices lo necesario sin rodeos. Ese no deja de enredarse, ese sí ya no endeuda. Nadie hace ruido, pero el ambiente cambia de textura. La mesa, la pantalla, la calle respiran distinto cuando decides desde adentro y las palabras llegan después. Si aparece la vacilación, regresa a un ancla sencilla, un objeto sobre tu mesa que te recuerde volver. Al tocarlo, inhala 4, sostén 4, exhala 8. No persigas efectos, cultiva continuidad. Con ese pulso, el ojo interno aprende a distinguir sin fantasías. La memoria silenciosa se asienta y el campo reconoce la firma de alguien que no vende su coherencia por prisa. El apuro visita, tú lo sientas, el temor asoma, lo nombras en voz baja y sigues. Notarás que argumentas menos y escuchas mejor. No es retraimiento, es puntería. Donde antes lanzabas palabras como escudo, ahora dejas que la pausa trabaje. La pausa no vacía, afina. Permite que la otra orilla muestre su punto y, entonces, respondes una frase breve, un límite claro o un gracias. No. Al caer la noche, no acumules rituales. Mantén uno fiel, una vela, una taza, una espiral en el vaho. Repite el gesto que te devuelve al centro y duerme en paz con tu atención. Mañana, lo mismo. Así echarán raíz los cambios invisibles. Y la ley antigua volverá a casa. Como sostienes hoy, responde el mundo mañana. Respira, sigue. Cuando vuelvas a encender la pantalla por la mañana, pruébate un gesto nuevo. Lee el primer mensaje sin decidir nada todavía y deja que 2 respiraciones hagan su oficio. Verás cómo el pulso baja medio tono y, en ese medio tono, aparece la opción que ayer no veías. Posponer, decir sí con condiciones o cerrar con respeto. No es magia doméstica, es higiene de intención. En una negociación, ese mismo intervalo evita que vendas tu tiempo por ansiedad. En una conversación íntima, evita que pongas una promesa donde solo cabe una presencia. El intervalo es tu artesano invisible. Lima aristas, salva energía, devuelve precisión, lleva una brújula discreta en el día. Puede ser una piedra lisa en el bolsillo, un anillo, un hilo en la muñeca. Cada vez que lo rozas, vuelves al compás que elegiste. No estás invocando amuletos, estás entrenando la memoria del cuerpo para que recuerde el camino corto hacia el centro. Ese recordatorio transforma la forma en que caminas. Escribes, escuchas. El oído se vuelve menos reactivo. La palabra deja de correr adelante de tu pecho.
El paso encuentra su peso justo. Cuando el peso se reparte bien, la vida deja de chirriar en los bordes. Habrá tardes en las que el cansancio te pida ceder al piloto automático. Acepta su visita, pero negocia con él un trato simple. 5 minutos de agua clara. Lávate las manos como si lavaras una herramienta querida. Mira cómo la luz golpea el agua. Deja que la temperatura te cuente la estación. Ese pequeño rito restituye la nitidez perdida sin discursos. La nitidez no es brillo, es legibilidad. Y cuando el mundo vuelve a ser legible, tus decisiones ya no buscan aplauso, buscan encaje. Aprende a usar la palabra breve como un instrumento fino. En el trabajo, ahora no puedo. Mañana a las 10. En la familia. Ese tema lo toco cuando tenga espacio. En la amistad, te escucho. Pero hoy no resuelvo. La frase corta no esquiva, delimita. Delimitar no es levantar muros, es trazar un cauce para que el agua no se desborde donde hace daño. Con el cauce, el río recupera su música. Sin el cauce, cualquier intento de ayudar se vuelve ruido. Si una claridad inesperada te visita, esa sensación de estar exactamente en tu sitio, aunque nada afuera haya cambiado, no la conviertas en espectáculo. Protégela del sol del alarde y dale tierra de hábitos. Dormir a la hora que te honra. Comer sin pantallas 2 veces al día. Caminar 10 minutos sin propósito. Las grandes transformaciones se alimentan de estos gestos comunes. Lo excepcional dura poco. Lo cotidiano sostiene. Cuando aparezca una vieja inercia con placer de más, justificarte. Buscar aprobación, no te regañes. Nombrarla ya es parte del remedio. Aquí está el antiguo reflejo. Luego vuelve al afinador. 2 respiraciones que no piden permiso. El tacto de tu ancla. Un no o un sí que no negocia su claridad. Repite hasta que el músculo aprenda solo. Así trabaja la filigrana de este camino, casi a escondidas, con paciencia de taller y resultados que un día te encuentran de pie, sin esfuerzo innecesario, sosteniendo tu vida con la serenidad de quien al fin habita su compás. Al cerrar el día, escribe una línea y nada más. Hoy me sostuve en, completa con un gesto concreto. No es diario para la gloria, es bitácora de coherencia. Con 20 líneas así, notarás que ya no buscas señales en todas partes. Te has vuelto señal para ti mismo. Y lo íntimo, cuando se vuelve señal estable, derrama su forma en lo visible sin pedir permiso. Entonces el mundo coopera no por obediencia ciega, sino porque reconoce tu firma, discreta, exacta, constante. Respira otra vez. Mañana seguimos desde ahí. Por la mañana, antes de abrir la casa al ruido, prueba el umbral mínimo. Quedarte 1 minuto en la puerta sin entrar del todo. No es rareza. Es permiso para que tu atención llegue antes que tus manos. El minuto ordena los hilos del día. ¿Qué harás con tu tiempo? ¿Cómo vas a hablar? ¿Qué fuego vas a ahorrar? El resto se acomoda con menos fricción cuando el primer paso no tropieza con prisa ajena. En mitad de la jornada, cuando la cabeza quiera decidir por agotamiento, cambia de herramienta. En vez de pensar más fuerte, piensa más despacio. 2 respiraciones lentas, la mirada en un punto quieto y una pregunta simple. ¿Qué mantiene vivo lo esencial? Si la respuesta pide recortar, recorta sin drama. Si pide aplazar, aplaza con fecha. Si pide terminar, termina con una frase clara. No colecciones gestos heroicos. Colecciona cierres limpios. Con los tuyos, practica la cortesía firme. No prometas disponibilidad ilimitada. Ofrece presencia de verdad cuando toca. Ahora no. Mañana a las 10 es más amoroso que un sí que llega roto. Descubrirás que la gente se tranquiliza cuando sabes dónde pones tu borde.
La claridad, cuando no hiere, cura. Si te visita la tristeza sin motivo, no la conviertas en expediente. Hazle sitio y cámbiale el agua como a una flor. Camina 10 minutos sin destino y deja que la calle te enseñe otra respiración. Si no se va, no la corras. Acompáñala hasta que encuentre su forma de hablar. Las emociones no piden soluciones inmediatas, piden manejo digno. Para la creación, trabajo, estudio, oficio, adopta la regla de los tramos cortos, 15 minutos de foco entero, 3 de descanso y repetir 2 o 3 veces. El mundo digital quiere tu atención a granel. Entrégala en piezas pequeñas y exactas. La exactitud no agota, preserva. Al caer la tarde, vuelve a la cocina del alma. Agua en las manos, luz suave, un cuaderno. Escribe una línea nítida. Hoy cuidé mi ritmo en... Nombra la escena como quien coloca una piedra en el camino para reconocerlo mañana. Ese rastro te salvó de perderte más de una vez. Seguirá haciéndolo si lo alimentas. Y si una señal externa aparece, un número repetido, una canción oportuna, un rostro que no esperabas, úsala para volver al estado, no para evadir decisiones. La señal es un timbre, la puerta la abres tú. Respira, reconoce, elige. La libertad no es hacer de todo, es sostener lo que importa sin traicionarte. Cuando esa música se vuelve tuya, el día entero la aprende de memoria. Entonces el ibis vuelve a cruzar el barro sin perder el cielo, y tú con él, con paso seguro y voz serena. Al anochecer, cuando la casa baja su brillo y la calle guarda los restos del día, ensaya un tránsito breve entre la luz y la sombra. Afloja la mandíbula. Deja que la lengua descanse en el paladar. Alinea la nuca con el cielo que no ves y mira un punto quieto a lo lejos. 2 respiraciones largas y una pregunta sin urgencias. ¿Qué merece mi atención ahora mismo? A veces será lavar un plato con calma, a veces enviar una nota clara, a veces no hacer nada y permitir que el silencio ordene significados. La noche agradece esa higiene, le ahorra dramatismos y le regala verdad. Si surge conflicto, evita la coreografía vieja del choque. Posa la mirada en el interlocutor como quien contempla un faro, no un enemigo, y nombra el terreno en voz serena. ¿Qué problema concreto resolvemos ahora? Esa frase limpia el aire. Luego guarda 3 segundos de pausa. No son estrategia fría, son respeto a tu centro. Desde ahí, tu voz encuentra una firma constante. Ni se agranda ni se encoge. Dice lo que toca, sin pleitos con la realidad. Prepara una bitácora de umbral junto a la cama. No es un diario para exhibir hazañas. Es un cuaderno de retorno. Si sueñas, anota 3 líneas al despertar, aunque sean fragmentos. Si no sueñas, anota la primera sensación del cuerpo. No persigas portales. Deja que los puentes vengan cuando haya suelo. La ética es simple. Lo que traes de la noche debe mejorar tu desayuno, no sustituirlo. Si una imagen te dio claridad, úsala para una conversación, para un gesto de cuidado, para una decisión más honesta. De lo contrario, suéltala. La fantasía no paga alquiler. Durante el día, levanta pequeñas ofrendas de orden. Despeja la mesa antes de empezar. Escribe solo 5 mensajes con atención plena. Revisa la postura al cruzar la puerta. El cuerpo aprende por forma, el ánimo por repetición. Si te descubres regresando al centro sin tanto esfuerzo como antes, celébralo sin fanfarria. Es el código antiguo haciendo su trabajo en la madera diaria. Cierra con un sello sencillo, como quien firma un acuerdo interior, la mano en el pecho, un gracias que no busca destinatario, y la frase baja que encuadra todo. Hoy fui cauce, no promete nada. Constata, mañana.
Cuando el ibis vuelva a pisar el barro, sabrá que el cielo le pertenece en la misma medida en que tú sostengas el compás que lo recuerda. Respira. Continúas. Hay una manera distinta de firmar cada día, no con listas interminables, sino con un contrato breve con el tiempo. 3 tramos con nombre propio: trabajo, cuidado, silencio y un margen para lo imprevisto. Cuando honras ese contrato, el reloj deja de morder. No buscas exprimir la hora como si fuera enemigo. La orientas, como quien abre una ventana para que el aire encuentre su curso. La productividad deja de ser frenesí y se vuelve precisión afectuosa. Haces lo que toca, no lo que grita más fuerte. Frente a la tecnología, practica la cortesía de los límites. Silencia notificaciones en horas de foco y regálate 2 ventanas pequeñas para mirar sin consumir, 10 minutos para leer algo con hondura, 5 para contemplar la calle. El resto del tiempo, deja que la pantalla te sirva y no te dirija. Verás cómo la mente recupera textura y el corazón deja de trabajar horas extra desordenando lo que tu atención no pudo sostener. Con el dinero, cambia la gramática de la escasez por la de la claridad. No es tema de magia, es de honestidad vibratoria. Antes de decir sí a un proyecto, pregunta por dentro si ese intercambio respeta tu ritmo y tus límites. Si el cuerpo se contrae, negocia. Si sigue contrayéndose, cierra con respeto. El no temprano protege futuros sí que te honran. Y cuando llegue un pago, no lo conviertas en identidad ni en miedo. Dale propósito, que circule hacia lo que te sostiene. El campo entiende esos gestos y responde con orden. En los vínculos, adopta la norma del espejo limpio. Habla solo después de alinear tu estado. Una exhalación más larga que la inhalación vuelve suficiente el pulso para ver si tu palabra nace de herida o de verdad. Si es herida, espera. Si es verdad, será breve y justa. No buscamos ganar discusiones. Buscamos que la relación se vuelva más habitable. A veces, eso implica acercarse. Otras, marcar distancia. Ambas son formas de cuidado cuando el compás las guía. Cuando el ruido social te rodee opiniones, rumores, urgencias prestadas, recuerda el oficio del ibis. Avanzar sobre el lodo sin perder el cielo. No respondas a cada campana. Elige la iglesia. Deja que el silencio decida qué merece tu fuego. La energía que ahorras allí se vuelve calor en tus obras. Presencia en tus conversaciones. Descanso real en la noche. Y al cerrar los ojos, no le pidas al sueño espectáculo. Pídele sostén. 3 respiraciones con exhalación extendida. Una frase baja. Hoy fui cauce. Y la promesa discreta que te mantiene entero. Mañana. Lo esencial primero. Así, a fuerza de gestos mínimos y palabras exactas, el día comienza a parecerse a quien lo habita. Y cuando el día se parece a ti, el mundo coopera, respira, continúas. Hay estaciones internas que no coinciden con el calendario y, aún así, gobiernan tu modo de vivir. Hay días de siembra, otros de poda, algunos de barbecho. Reconocer en cuál estás evita 2 violencias. Forzarte a florecer en invierno y culparte por descansar en otoño. Ese reconocimiento no llega por conceptos, llega por tacto. El cuerpo te lo dice con un sí en la boca del estómago o con un no en la base de la espalda. Si te escuchas con la finura con que afilas un cuchillo, eliges mejor qué hacer y, sobre todo, qué no hacer. Perdón no es discurso, es devolver a tu atención lo que te pertenece. Liberas al otro de tu vigilancia y te liberas a ti del gasto perpetuo. Hay ofensas que no admiten reconciliación y, sin embargo, sí admiten este gesto íntimo. Soltar la deuda de energía que te deja exhausto. No lo romantices, hazlo sobrio. A partir de hoy,
Ese asunto no me come la vida. Lo dices por dentro y ajustas las puertas. Menos entradas para lo que te drena, más para lo que te sostiene. Esa arquitectura invisible se vuelve palpable en tu agenda, en tu sueño, en tu palabra. Crea espacio para la tierra. No es metáfora, es fisiología del alma. Camina donde el suelo no haya sido planchado del todo. Deja que el pie recuerde relieve. Observa 3 tonos de verde y nómbralos sin prisa. Toca una piedra y pregunta por su paciencia. La naturaleza no te carga de energía. Te recuerda ritmos que habías olvidado. Con ese recuerdo, tomas decisiones más sensatas. No firmas proyectos contra el clima de tu cuerpo. No prometes lo que tu estación no puede dar. No te ofreces donde te diluyes. En el trabajo de crear, aprende la diferencia entre inspiración y hábito amoroso. La primera llega cuando quiere. El segundo está todos los días a la hora que elegiste. Si se encuentran, nace obra. Si no, el hábito cuida el taller hasta que la visita vuelva. Sientas o no sientas. Te sientas igual. 15 minutos con la frente despejada. Una taza que marca el comienzo. Un cierre breve que no te roba la noche. Así se construye la confianza contigo, cumpliéndote en lo pequeño y en el trato con los demás. Honra la combinación rara de firmeza y ternura. Firmeza para decir basta sin herir. Ternura para decir gracias sin endeudarte. Cuando alguien intente arrastrarte al viejo juego de explicarte, responde desde otro plano. Claridad sin defensa. Presencia sin teatralidad. Si lo logras una vez, apúntalo en tu bitácora como quien señala una fuente. Volverás, y con cada regreso, el mundo aprende a tratarte según la ley que sostienes por dentro. Hemos ido afinando un hilo hasta que se volvió camino. Y ahora ese camino te pide algo muy simple: atravesarlo de pie. No hacen falta más pruebas ni promesas. Solo el contrato silencioso que firmaste con tu respiración, con un foco que ya no perfora sino ilumina, con límites que dejaron de ser barricadas para convertirse en cauces. Si miras atrás sin nostalgia, reconoces las marcas. La prisa ya no te compra tan fácil. El no claro llega sin deuda. El sí se ofrece sin temblar. El campo, ese reverso vivo de lo real, aprendió tu firma. Reconoce el pulso con que vuelves al pecho, la manera en que posas la atención sobre una taza, la paciencia con que dejas sentarse una emoción sin convertirla en expediente. No hiciste arqueología de símbolos, los bajaste a la cocina del día. La tabla esmeralda dejó de ser consigna y volvió a ser mecánica. Como es dentro, es fuera. Como sostienes, responde. También aprendiste a cuidar el compás. 3 respiraciones antes de hablar. Una frase breve en lugar de una defensa larga. Un gesto pequeño repetido hasta que se volvió raíz. A esta altura, la memoria que llamamos ancestral ya no es mito. Es la exactitud con que tu cuerpo reconoce el clima de cada estación y decide en consecuencia. Sembrar cuando toca, podar cuando sobra, barbechar cuando la tierra pide descanso. La espiritualidad dejó la vitrina y se hizo artesanía. Dormir a la hora que te honra. Comer sin pantallas para que el mundo recupere relieve. Caminar unos minutos sin objetivo para que la calle te preste otra respiración. Hasta el escepticismo tuvo su silla. En lugar de boicotear, podó exageraciones para que quedara lo que funciona. Constancia humilde que reorganiza la vida sin campaña publicitaria. Si todavía buscas una prueba, escucha cómo te hablas ahora. Conduces con delicadeza, eliges con menos ruido. Cuando aparece la tristeza, ya no la expulsas, le cambias el agua como a una flor. Si llega un destello de claridad, no lo subes al escenario, lo proteges con hábitos. Lo que empezó como un ejercicio, inhalar a 4,
Sostener a 4, exhalar a 8 es ahora un idioma que entiende la casa entera. La pantalla deja de mandarte. El dinero pierde el tono de amenaza. Las relaciones agradecen la cortesía firme de tu borde. No hay épica, hay limpieza, no hay grandilocuencia, hay exactitud amorosa. Todd, más corriente que personaje, no te pidió doctrinas, te entregó códigos. Y los códigos, al fin, están encarnados. Silencio suficiente para oír, atención suficiente para sostener, percepción sutil suficiente para registrar lo pequeño. Esa es la llave que ha ido afinando tu modo de estar. El portal nunca fue truco, fue ritmo. El velo no se rasga a gritos, se vuelve fino con presencia. La libertad no es hacer de todo, es sostener lo que importa sin traicionarte. Si te preguntan qué cambió, di poco. Cambió mi manera de estar. Y cuando cambia el modo de estar, el mundo sin pedir permiso empieza a obedecer otra música. Respira una vez más. Dejamos el hilo listo, tenso y sereno, para que el cierre llegue sin interrupciones, como llega la noche cuando la casa ya aprendió a bajar la voz. Cuando digas, cerramos. Has llegado hasta aquí con el hilo tenso y sereno. No hay nada más que revelar, solo algo que reconocer. El camino ya no es una idea, es el modo en que entras en cada minuto. La prisa dejó de dictar, la presencia aprendió su oficio, y el mundo sin pedir permiso empezó a obedecer otra música. Todo lo que dimos vuelta cabía en 3 llaves y un gesto. Silencio para oír, atención para sostener, percepción sutil para registrar lo pequeño, y la respiración como idioma que lo enlaza todo. Inhalar a 4, sostener a 4, exhalar a 8 ya no es un conteo, es la gramática de tu centro. El foco dejó de ser un taladro y se volvió lámpara. El límite dejó de ser muro y se volvió cauce. Como es dentro, es fuera dejó de ser consigna y volvió a ser mecánica. La vida responde a lo que sostienes, no a lo que proclamas. Por eso el altar más eficaz no está en un templo lejano. Está en la mesa que despejas, en el no que dices limpio, en el minuto que te das antes de hablar para que tu voz llegue desde un lugar habitable. Todd no pidió devoción, ofreció códigos. Hoy los llevas en la sangre de tus hábitos. No necesitas ojos llenos de luces para saberlo. Te alcanza con un cuerpo que ya no se traiciona por urgencia. La verdad no grita, encaja. Y cuando encaja, todo lo demás encuentra su sitio. Si mañana dudas, vuelve a lo mínimo, mano en el pecho. 2 respiraciones más largas que la inhalación. Una pregunta baja. ¿Qué mantiene vivo lo esencial? Si la respuesta es simple, será la correcta. Si no llega, espera. La espera también es presencia. Si quieres sellar esta frecuencia, susúrralo sin espectáculo. Hoy me sostengo. Déjalo escrito en tu cuaderno o déjalo vibrando por dentro. No por mística, sino por memoria. Las palabras que te sostienen son herramientas, no trofeos. Aquí termina el video. Empieza la práctica. Que tu casa aprenda a bajar la voz cuando la noche llega. Que tu día recuerde su compás aun cuando el mundo apure. Que tu mirada siga siendo lámpara. Respira una vez más. Ya sabes el camino.